Ten cerca a personas vitamina. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. Hay una hormona, de la que yo he hablado mucho aquí, que es la hormona del cortisol. Es la hormona que se activa en los momentos de amenaza y alerta. Entonces te atracan por la calle, de repente estás en el cine y hay una señal de incendio, de repente te dice que te echan del trabajo, tu pareja te dice que está con otra persona. Esa hormona que es la que hace que todo tu cuerpo se ponga en tensión y esas taquicardia, sudoración, todo ese cambio en el organismo. Lo que se descubrió hace unos años, que yo expliqué en mi primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, es que ese cortisol se activa tanto cuando eso te pasa como cuando te lo imaginas. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si mi suegro está en me hace daño? ¿Y si? Y el 90% de lo que nos preocupa nunca jamás sucede. Pero la mente y el cuerpo lo viven como si fuera real. Y ese cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja para que yo pueda dormir. A lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y va bajando a lo largo del día. Pero cuando yo vivo constantemente preocupado por algo real o imaginario, me intoxico de cortisol y mi organismo empieza a cambiar. Me inflamo, pierdo pelo, colon irritable, irritabilidad, ataques de ansiedad. Es decir, todo mi organismo y mi mente cambian por ese estado de tensión. Entonces, cuando yo me intoxico de cortisol, pasan tres cosas. A nivel físico, se me empieza a caer el pelo, me cambia la piel, me salen manchas en la piel, noto como un nudo en la garganta, me cuesta tragar, la tripillas me cambia porque se modifica la microbiota y la permeabilidad intestinal, y podemos llegar a cuadros de cambios intestinales, de disbiosis intestinal que se llama hoy en día, por esos cuadros de intoxicación de cortisol. Y me inflamo, que esto es importantísimo. La intoxicación de cortisol me lleva a la inflamación. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, dermatitis, todo lo que termina en itis. Ya, bueno, es que es así. Esta es consecuencia física. Esta es física. Psicológico, lo primero es que no duermo, porque llega la noche y yo no tengo el cortisol bajo y estoy en estado de alerta. Y entonces o me cuesta conciliar el sueño, o consigo dormirme porque estoy agotado, pero a las 2, 3 de la mañana, suelen ser en torno a las 3, me despierto con sensación de susto. Es muy típico de estas situaciones. O duermo del tirón, pero no descanso, porque no he pasado por la fase profunda del sueño, que a todos los que me están escuchando esto les ha sucedido porque somos humanos y todos hemos vivido situaciones de amenaza y alerta. La segunda es que estoy irritable. Esa persona, que en general me caía bien, ahora no la soporto. El tic de mi marido, ahora lo veo todo el rato. Es decir, a esto que mi madre lo hacía constantemente, ahora no lo puedo soportar. O sea, esto es una cosa, y tú te das cuenta que eso que te pone nervioso de la otra persona lo lleva teniendo siempre, pero ahora es como iluminado con luces de neón, y que dices, mira, esto no lo puedo resistir. Lo siguiente es que cuando nosotros, el cerebro tiene una zona que es la zona del miedo, que es la amígdala cerebral. Y entonces esa amígdala, cuando estoy en estado de tensión, se activa a lo bestia. Y automáticamente desactiva la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a pensar, la que está aquí delante. El razonamiento. El razonamiento, la atención. Entonces, ¿quién no le ha pasado que está en estados de tensión por algo que le preocupa, que pueden ser cosas o personas, y de repente está leyendo su texto por la mañana de trabajo y no se concentra? Alguien le da oye, no te olvides de recoger no sé qué. Como si hubieras dicho al vecino, porque no te enteras. Y el hipocampo, que es la que memoriza, que es muy sensible al cortisol, pierde fuerza. Entonces perdemos la memoria. Mucha gente viene a consulta con 40 años y te dice, vengo por Alzheimer precoz. No es Alzheimer, es cortisol. Y finalmente, la tristeza. Muchos cuadros de tristeza, muchas depresiones, provienen de estados de alerta permanentes. Es decir, una de las cosas, y esto fue súper importante en la pandemia, muchas depresiones hoy en día sabemos que vienen derivadas de haber vivido en un estado de alerta, de ansiedad, de tensión mantenido en el tiempo, y el organismo, sería un poco complejo de explicarlo a nivel bioquímico, es como que se agota y entras en un estado de apatía. ¿Cómo bajar esa intoxicación de cortisol? Lo primero de todo es el ejercicio. Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad. De esta manera fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión. ¡Ojo! El cortisol puede aumentar durante la práctica de algunos ejercicios especialmente duros, ya que el organismo puede interpretarlos como una amenaza. Además, sabemos que si el ejercicio se realiza en el campo, al aire libre, lejos del ruido y de la contaminación de las grandes ciudades, sus efectos resultan mucho más beneficiosos para el organismo. El ambiente en el que uno practica deporte importa, y mucho. La naturaleza y los seres vivos inducen en la mayoría de las personas un estado de bienestar, por lo tanto, si ese ejercicio lo puedes hacer al aire libre, eso te va a ayudar a bajar esos niveles de cortisol. La naturaleza nos ayuda a combatir las enfermedades mentales que podamos haber desarrollado, y a concentrarnos mejor y a pensar con más claridad. El ejercicio ayuda a manejar y equilibrar el hipocampo. Cuando te sientes alterado, tu hipocampo disminuye de tamaño
y la amígdala reacciona de forma más desorganizada. Cuando haces ejercicio, generas la BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que te ayuda a potenciar el hipocampo y a mejorar tu memoria, tu rendimiento cognitivo y tu concentración. El segundo punto clave para bajar el cortisol: aprende a gestionar a las personas que te suben el cortisol y rodéate de personas vitamina. Ten cerca a personas vitamina. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. Recomiendo tener a mano personas buenas y alegres, con intenciones sanas, que fomenten y enriquezcan nuestro equilibrio interior. Las personas vitaminas son aquellas que siempre tienen la capacidad de devolvernos la alegría de vivir. Tenemos que frecuentar su compañía todo lo que podamos. El tercer punto que nos ayuda a bajar el cortisol es la educación de nuestra voz interior. Es tener pensamientos positivos. Disfrutar de la vida exige ser capaces de relativizar lo negativo y saber disfrutar de las cosas pequeñas. Vivir en constante alerta, angustia o tristes impide encontrar la paz y el equilibrio. Y la mayor parte de las cosas que nos inquietan son un cúmulo de micro preocupaciones que, sumadas, alteran nuestro mundo interior. Para evitar la angustia que nos generan las preocupaciones, hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones o ideas constructivas y positivas. Ocuparnos de planes, aficiones, personas, salir del bucle tóxico en el que nos metemos a veces de forma inconsciente. Me encanta esta frase atribuida a Van Gogh que dice: si una voz interior te dice no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. ¿Existe una voz interior? Es la voz que comenta todo lo que hacemos. Ese ruido mental a veces nos bloquea y nos hace mucho daño. Nuestra voz interior tiene que ayudar a sacar nuestra mejor versión. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. En psicoterapia yo trabajo mucho este tema. Conseguir frenar la corriente devastadora de pensamientos negativos que nos hunden y nos bloquean. Te voy a dar unas ideas sencillas para intentar no preocuparte tanto. La base de estas ideas consiste en reestructurar el cerebro y los automatismos que surgen en tu mente y te bloquean volviendo a ellos una y otra vez. Debes de ser consciente de que tus pensamientos son reales y existen. Por mucho que no te escuchen, palpen, tienen fuerza y capacidad de alterar. Me encantaría que al terminar repitas esta última parte incluso con papel y lápiz, y que el hecho de ponerlo sobre un papel te ayude realmente a desbloquear la angustia que te produce esa voz interior negativa. Pregúntate: ¿esto que me inquieta es sustancial o carece de importancia? Detente un segundo. ¿Puede ser que mi mente me esté engañando, agrandando o distorsionando este tema? Acepta que a veces tus pensamientos no dicen siempre toda la verdad. Pueden ser correctos, pero a veces falsean o manipulan. Lo segundo es: ¿qué emoción me produce? Conociendo cómo somos, cuáles son mis factores de estrés, cómo es mi personalidad, cómo es mi estado de ánimo de hoy, ¿cuál es la emoción que yo siento? Y observa el impacto que cada uno de estos pensamientos genera en tu cuerpo. Toma conciencia de cómo puede influir en tu organismo un pensamiento tóxico dañino: taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, contracturas musculares. Importante, no traduzcas automáticamente cada pensamiento en palabras. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Haz una pausa y pondera lo que vas a decir y sus consecuencias antes de expresarte. Y luego hazte una pregunta: ¿he sido capaz de salir de esto que me preocupa o de algo similar en otros momentos? ¿Cuál fue el primer paso para salir de este bucle? Y a continuación, ten cuidado, no presupongas lo que los demás piensan de ti. Estoy seguro de que este piensa de mí, estoy seguro de que este va a decir. Tus sospechas pueden ser infundadas, no prejuzgues, que eso seguro que te altera. Háblate en positivo, di algo sobre ti que sea cierto y que te ayude a crecer en seguridad. Siente esa emoción positiva, permite que llegue a tu cuerpo aportando bienestar. Agárrate al presente, a tu capacidad de actuar en el hoy y en el ahora. Y ten visión de futuro. Decide si esta es una batalla en la que compensa que te desgastes tantísimo. Si este pensamiento tóxico es el pensamiento en el que quieres estar metido en los próximos meses, que te acorte los telómeros, que te suba el cortisol o que te inflame. Relativiza, plantéate si lo que ahora parece decisivo tendrá importancia dentro de un año. No actúes ni respondas de golpe si tienes pensamientos automáticos negativos. Espera y date una oportunidad. Sé capaz de cambiar tu lenguaje sustituyendo, por ejemplo, problema por desafío o error por segunda oportunidad. Emplea palabras que acerquen al optimismo. La manera en la que te hablas tiene un impacto muy importante en cómo tus células se sienten. Busca lo positivo de cada situación. Cualquier circunstancia puede verse en clave de problema o en clave de solución. Y cuando estés en un momento de bucle mental, escribe el torbellino de pensamientos en un papel y refútalos. Si, por ejemplo, pones: mi cuñada me odia, mi padre es agresivo conmigo, y luego empieza a redactar por qué te sientes así. Te sorprenderás. Hoy en día sabemos el impacto que tiene la escritura en desarticular pensamientos negativos. El siguiente punto fundamental que nos ayuda es la meditación o el mindfulness. En lo más profundo de los seres humanos existen potentes medios de curación
cuyo mecanismo todavía se desconoce. Me refiero a la introspección sana, a la meditación y a la oración de los creyentes. El mindfulness ha ayudado a muchísimas personas a aprender a respirar, y sabemos que las personas que son capaces de desconectar del bullicio y conectar con su respiración bajan los niveles de inflamación y mejoran su estado de ánimo. En pacientes oncológicos, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, en los hospitales están empezando a instaurar estas técnicas que ayudan a que las personas se relajen y se sientan mejor. No olvidemos que la dimensión sobrenatural o espiritual del ser humano posee un poder extraordinario sobre la mente y el cuerpo. En mi caso particular, después de observar miles de pacientes a lo largo de mi vida, no puedo negar que existe una parte espiritual, una parte trascendental que el ser humano necesita cubrir de alguna manera. Si en esa parte trascendental la cubrimos con cosas materiales, con sensaciones o gratificaciones instantáneas, el vacío es mucho mayor. En las personas que viven su fe, sea la que sea, con fidelidad y paz, esto se traduce, según algunos estudios, en menor estrés. Esto se debe a múltiples causas, pero podemos intuir que el tener un sentido en la vida, una comunidad de apoyo, propósitos y metas, y la oración-meditación como mecanismo para lidiar contra los problemas y dificultades, contribuye al tan ansiado equilibrio interior. Hace unos años trabajé en Londres en el departamento de psiquiatría del King's College y colaboré con muchos investigadores y aprendí mucho. Fue una experiencia inolvidable. Recuerdo al profesor Andrea Danese, que se encontraba en plena fase de investigación sobre la relación entre meditación y la salud física, en concreto sobre la inflamación. Recuerdo preguntarle un día almorzando en el comedor del hospital si los efectos eran similares en la meditación budista, en el mindfulness, en la oración de los cristianos y de los judíos. La respuesta fue clara: sí, siempre y cuando se realicen bajo estos dos elementos, aceptación y abandono. Me explicó que el problema de muchas personas es que acuden, por ejemplo, a la oración y algunas técnicas meditativas desde la angustia, exigiendo, implorando, y que en esos casos más que aliviar genera mayor intranquilidad. Invertir un poco de tiempo en meditación o en mindfulness nos puede ayudar muchísimo para mejorar la atención y la concentración, la capacidad de aprender cosas nuevas y la creatividad. Practicar el mindfulness supone ejercitar el cerebro, del mismo modo que practicar un deporte se ejercitan los músculos. La oración añade un componente fundamental. En el caso del mindfulness, la clave radica en soltar pensamientos tóxicos, asociándole una plena conciencia de los sentidos del hoy y del ahora. Cuando existe una visión espiritual de la existencia, la oración suma las ventajas del mindfulness a la fe de un ser superior, Dios, y la íntima confianza de que todo lo que nos sucede tiene un sentido. Hoy en día sabemos, tras varios estudios, entre ellos el del Dr. David Black, profesor de medicina de la escuela de Keck en Southern California, que ha publicado muchos estudios acerca del mindfulness en nuestra salud. Uno de sus hallazgos fue que existen efectos interesantes del mindfulness en el sistema inmune. Existe una reducción importante de los marcadores específicos de la inflamación. Ya conocemos los efectos nocivos de esta. Mejora el número de linfocitos T CD4, que son como los generales del sistema inmune, y sube la actividad de la telomerasa alargando los telómeros. Son el inicio de los estudios, pero son muy alentadores. Y finalmente, para bajar esos niveles de cortisol, la alimentación. En alimentación tenemos diferentes alimentos que nos pueden ayudar a bajar la inflamación. El omega 3 es una manera muy sana de potenciar el estado de ánimo y la capacidad cognitiva. Hay alimentos que solo con tomarlos nos inflaman. La CRI, la comida rápida inflamatoria, que están compuestos a veces de grasas, hidratos de carbono, altos componentes en sal, y todo ello nos inflama y nos deteriora nuestra manera de relacionarnos con los demás y nuestro equilibrio interior. Una buena dieta en momentos malos nos puede ayudar a sentirnos mejor, a mejorar el estado de ánimo y a bajar esos niveles de cortisol que tanto nos perjudican.